Buenas tardes, les saluda Tomás el gringo en ¿Qué pedo con los gringos? Aquí estamos el día de hoy, domingo 23 de febrero del año 2025, para hablarles de ¿qué pedo con la guerra? ¿No? Ayer les puse un adelantado del programa de hoy, hablando de las varias guerras, o más bien los tipos de guerras que puede haber, que ha habido en la historia. Es un tema no tan fácil, pero un tema histórico y relevante a nuestro mundo contemporáneo el día de hoy. Entonces, vamos a empezar hablando de las guerras de la independencia, ¿no? Y tomamos como dos ejemplos la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra entre 1776 y 1781. Eso fue efectivamente una guerra de abogados contra el rey de Inglaterra. O sea, gente educada, culta, rica, que estableció una nueva república basado en ideas de los griegos y los romanos. Una república. Realmente Estados Unidos no es una democracia, tiene mecanismos democráticos, pero es una república federal. Y esa guerra fue entre los que vivían en las colonias, que eran ingleses efectivamente, y pelearon para una guerra para separarse. Y fue el primer país independiente en el hemisferio occidental. Ahora, la guerra de independencia de México de 1810 a 1821 fue entre criollos y peninsulares, ¿no? O sea, eran los criollos que no tenían ningún poder político en el imperio español, en el virreinato de la Nueva España, y pelearon por su lugar. Eso es muy interesante. Y luego había un desacuerdo serio de qué forma del gobierno iba a tomar México, si un imperio, si una república constitucional, luego el porfiriato llegó, sabemos la historia. Pero hablando de las guerras de independencia, tenemos ejemplos diferentes de Estados Unidos y México. Ahora también hay guerras de rivalidades. Unos ejemplos que hemos visto son entre los franceses y los alemanes a lo largo de la historia. Un territorio disputado entre Francia y Alemania, y la Primera Guerra Mundial, en la guerra franco-prusiana en 1870 llegó a la unificación de Alemania en 1871, donde el Kaiser se coronó en el Palacio de Versalles. Y esa guerra de rivales entre alemanes y franceses siguió con la Primera Guerra y la Segunda Guerra. O sea, se habla en la historia de las grandes potencias mundiales, Francia y Alemania siendo dos de aquellas. Tenemos hoy día la rivalidad, la guerra, se puede hablar de la guerra de la invasión, pero es una rivalidad entre Ucrania y Rusia también. Dos rivales históricos. También hay guerras de venganza. Ahora, la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la toma de poder o la elección de los nazis y Hitler, él pudo animar a los alemanes a tomar venganza por el tratamiento de Alemania en el Tratado de Versalles, terminando la Primera Guerra Mundial. O sea, hay muchos historiadores que reconocen que los términos que castigaron a Alemania a fin de la Primera Guerra era una causa a largo plazo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora también, si no guerras, sino elementos de guerra que son como castigos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos bombardeó a la ciudad de Dresden en Alemania, borró de el mapa a Dresden con bombas de fuego, bombas incendiarias, el plan de castigar a los alemanes por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, otro castigo, ¿no? Y además, en la misma guerra, la misma Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también dejó caer bombas atómicas contra Japón. Primero el 6 de agosto del 45 en Hiroshima
y luego el 8 en Nagasaki. También eran elementos de castigo por parte de Estados Unidos contra Japón, por lo que había pasado, por el ataque contra Estados Unidos, por todos los elementos. Bueno, no estoy hablando de quién tiene razón o quién está mal ahí, sino estoy dando ejemplos de diferentes tipos de guerras. ¿Me explico? Bueno, sigo. También ha habido guerras civiles, ¿no? En Estados Unidos, el norte y el sur pelearon la guerra civil para liberar a los esclavos en Estados Unidos, y las guerras civiles entre poblados, entre hermanos en una sola población, suelen ser las más salvajes. En esa guerra murieron 600,000 norteamericanos de las dos bandas, del norte y del sur. Y ese total es más que la suma total que en todas las demás guerras en que ha peleado Estados Unidos. Es una cifra impresionante, 600,000. También la Revolución Mexicana, para derrocar a Porfirio Díaz y cambiar México de una, bueno, pues, la palabra dictadura no existía tal en ese entonces, pero derrocar a un solo hombre fue efectivamente una guerra civil en México, porque eran puros mexicanos que pelearon. Llámese revolución, de acuerdo, la Revolución Mexicana, pero fue como tipo guerra civil entre la población de una sola nación. Ahora también, en términos metafóricos, tenemos guerras comerciales, ¿no? Y estamos viviendo o en vísperas de una guerra comercial entre México y Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, China. Parece que Estados Unidos tiene el balón y quiere que ellos o nosotros mismos nada más juguemos con el balón. El balón es nuestro, ¿no? Que me acuerdo de las reglas callejeras del fútbol de la calle, ¿no? No, que no se enoje de quién es el balón, porque se lleva el balón y se acaba el partido. Bueno, la guerra comercial, otro tipo de guerra. Ahora también tenemos guerras culturales. En Estados Unidos estamos viviendo guerra cultural solemos usar términos de la izquierda y de la derecha, del centro. Todos esos términos vienen de la Revolución Francesa, ¿no? Donde se sentaban los de cierta índole política, en qué lugar ocupaban frente al rey de Francia en 1789, cuando los tres estados generales se juntaron de nuevo. Ahora, la guerra cultural en Estados Unidos suele ser entre vamos a decir, los progresivos y los conservadores, ¿no? ¿De qué lado de esa guerra cultural estás? Cuando se está definiendo la cultura de ciertas ideas novedosas para cambiar la manera de pensar a la gente. Pues yo nací en el año 1965 y había una transformación cultural radical en Estados Unidos con el movimiento de derechos civiles, la revolución sexual, la liberación tanto de la comunidad africana-americana y la liberación de las mujeres, ¿no? Cambió la cultura completamente y fue efectivamente, si no una guerra caliente, una guerra cultural en Estados Unidos. Ahora estamos en vísperas tal vez de una guerra, la guerra de los carteles, ¿no? Eso puede ser una extensión de la guerra global contra el terrorismo que hemos estado presenciando desde el ataque contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Entonces, no todas las guerras son iguales, ¿no? Que sea de independencia, que sea de rivalidades, de venganza, de castigo, de comercial, una guerra civil, una guerra cultural. Hay muchos fenómenos. En la política, como tal, con elecciones, con alternancias, es un sustituto para la violencia de las guerras. O sea, votamos en vez de matarnos. Eso, ojalá, ¿no? Que pudiéramos hacer eso. En cambio, si recurrimos a un elemento nuevo en la sociedad desde la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, es interesante ese
esa institución, porque tiene mecanismos casi democráticos, pero no todos los países que forman parte de las Naciones Unidas son democráticos. Entonces, si hay un voto para un país que no es democrático y vota en contra de un país que es democrático, ¿es un proceso democrático? Es de pensarse. Así es. Así que, ¿qué pedo con la guerra? Les ha hablado aquí el día de hoy el gringo Tomás, sentado en su precioso departamento en el estado libre soberano de Florida. ¿Qué pedo con las guerras? La historia, los periodos de paz en la historia mundial son más cortas siempre que los periodos de guerra. Inclusive en la historia europea el periodo de más paz es la paz romana, desde el Imperio Romano. Europa y sus extensiones no han vivido periodos extendidos de paz. Parece ser algo genético en los seres humanos. Hacemos el intento de limitar la guerra, pero suele pasar, suele surgir las diferencias tan fuertes entre los seres humanos que estamos dispuestos a pelear entre nosotros mismos. Pues qué pedo con la guerra, ¿Qué pedo? Bueno, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes en el canal de YouTube ¿Qué pedo con los gringos? Les ha hablado el día de hoy Tomás el gringo. Quiero saludar a Elizabeth en Guatemala, un saludo muy cordial. También a Mari Ramírez en México, a Jonathan en Florida, que también me está siguiendo y ofreciendo comentarios. Y les invito a todo el mundo, si no se han suscrito todavía, suscríbanse ya a ¿Qué pedo con los gringos? Que vean el canal, hay contenido más largo, también hay contenido más corto para su disposición, para su entretenimiento, para su educación también. Ya saben que este gringo Tomás desde la ciudad de Tampa les manda un saludo, un fuerte abrazo, que tengan una semana excelente el día de mañana y toda la semana. Saludos, adiós.